Bienvenidos al Digital News Report España 2025. Soy Eva Luz. La inteligencia artificial generativa ha irrumpido con fuerza en todos los sectores y el periodismo no podía ser una excepción. Así que hoy vamos a explorar su impacto, sus oportunidades y sus riesgos según este estudio. Para ello nos acompañan María Fernanda Novoa y Roncesvalles Laviano, coautoras del informe. Bienvenidas. Muchas gracias, Eva. Hola, Eva. Gracias. María Fernanda, la inteligencia artificial está transformando la manera en la que también se producen y se consumen las noticias. Desde la perspectiva de las oportunidades y los usos actuales, ¿qué es lo que nos dice este informe? Bien, pues el informe del 2025 pone de manifiesto que se está utilizando inteligencia artificial en las redacciones de todo el mundo. Vemos cómo estas tareas pueden variar, desde la automatización de procesos hasta cuestiones más prácticas, como la transcripción, el acceso a fuentes informativas o sintetizar información a través de resúmenes mediante nuevas plataformas, como pueden ser ChatGPT o otras, ¿no?, como Perplexity, que pueden acceder en mayor medida a datos o fuentes que pueden ser relevantes para incrementar la capacidad del periodismo de calidad en la presentación de los contenidos. De esta manera, este año exploramos el grado de adopción y también la percepción por parte de la audiencia sobre cómo estas herramientas pueden contribuir a la labor del periodismo y cómo la tecnología puede ayudar a crear un periodismo de mayor calidad y que sea a su vez más eficiente. Cualquier oportunidad, cualquier novedad trae aparejadas pues también preocupaciones éticas, desafíos. En este sentido, ¿qué destacamos, Roncesvalles? Pues efectivamente, Eva, ¿no? Es otro nuevo foco de desafíos, de retos. Toda novedad pues los tiene. Y uno de los principales desafíos es el riesgo de generar o de difundir desinformación de manera pues, más sofisticada, a mayor escala. También preocupan cuestiones como los sesgos del algoritmo, que pueden perpetuar estereotipos, la transparencia en el uso de la inteligencia artificial en la creación de noticias, si se debe informar al lector cuando un contenido pues, está generado por inteligencia artificial o cuando el periodista ha tenido alguna ayuda de la inteligencia artificial para elaborar una noticia. Y por supuesto, ese impacto en el empleo y en las habilidades que se requerirán pues, a los periodistas del futuro. La autenticidad y la autoría pues, son otros de los temas calientes en este tema. ¿Y quienes consumen las noticias, cómo lo perciben? ¿Están abiertos al uso de IA? ¿Son escépticos? Bien, pues en general podemos ver que este es un tema que está generando mucho detenimiento y también tiene gran impacto. Vemos variaciones, tal y como se incorporó en la pregunta del año pasado. Se consultó cuál fue la percepción de la audiencia al consumir noticias generadas por inteligencia artificial, es decir, noticias automatizadas, y noticias generadas por un periodista que ha podido utilizar la inteligencia artificial como una herramienta. Generalmente, los datos ponen de manifiesto que las personas se sienten más cómodas con las noticias que están elaboradas por periodistas, lo cual es un dato positivo. El factor humano sigue siendo esencial en este sentido. Algo relevante que ya apareció en el informe del año 2024 fue que las audiencias aceptan menos las noticias automatizadas cuando se trata de información sobre temas serios, como pueden ser la política, las crisis internacionales, cuestiones de relevancia que se asocian con las noticias fuertes, ¿no?, dentro de la información. Y, por su parte, bueno, pues son más tolerantes con aquellos temas que están relacionados con interés humano o cuestiones más ligadas al entretenimiento. El tipo de noticias que consideramos automatizadas, estas que están generadas en su mayoría por inteligencia artificial, en el informe de este año observamos cómo provocan incomodidad a casi el 50% de los encuestados. El 30% muestra una actitud indiferente hacia estos contenidos y solo un 13% declara que se siente cómodo al recibir información que ha sido generada por las máquinas.
Como decíamos antes, el factor humano es esencial y la tarea del periodismo tiene una misión en adoptar toda esta tecnología y nuevas herramientas para favorecer e incrementar un periodismo de calidad. Detengámonos, si os parece, en esa inconformidad hacia los contenidos automatizados generados con soporte de IA. Bueno, pues es interesante destacar que en esta inconformidad hacia los contenidos generados por inteligencia artificial, vemos cómo esto se ha incrementado en todos los sectores de edad, incluyendo los más jóvenes. Personas entre 18 y 24 años, bueno, pues menos del 20% declara abiertamente sentirse cómodos con este tipo de contenidos, lo cual es un dato esperanzador cuando vemos cómo las dinámicas, sobre todo en el consumo de redes sociales, tienden hacia una personalización de contenidos mucho más ligada que, como veíamos antes, puede promover sesgos y también abandonar, bueno, pues esa necesidad, ese derecho a una información veraz. Comentábamos antes, la figura del periodista sigue siendo relevante y bueno, a modo de resumen, hay mucha curiosidad sobre este ámbito y las nuevas aplicaciones, pero también cierta cautela por parte de la audiencia que sigue resaltando el papel del periodismo para recibir la información. Roncesvalles, para concluir este año habéis preguntado también por el interés de los ciudadanos en algunas funciones concretas que puede cumplir la inteligencia artificial para adaptar las noticias a las necesidades de cada persona, ¿verdad? Eso es, Eva, sí. Y en general hemos visto que los ciudadanos tienen mayor interés en aquellas adaptaciones que tienen que ver con el formato, ¿no? La mitad más o menos de los ciudadanos estaría interesado en este tipo de adaptaciones, frente a esas personalizaciones más relacionadas con el contenido, que en ese caso el porcentaje cae pues, más o menos a un cuarto de la población. Entre esas adaptaciones destaca, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para generar versiones resumidas de las noticias, por ejemplo, con puntos, ¿no? Que te hace un guión de la noticia para leerla o enterarte de esa información de manera mucho más rápida. Esa es como la que prima por encima de las demás. El 26% de la población dice que le interesaría este tipo de adaptación. Otra que aparece también como una de las más interesantes es la traducción de noticias o de artículos desde un idioma extranjero al idioma propio, que es otra de las que destacan con un 20% de la población. Además, se percibe que hay diferencias por edad, ¿no? En el tipo de adaptación. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años pues estarían más por la labor de o más interesadas en aquellas adaptaciones relacionadas con resumir la información y también con recibir alertas o recomendaciones, ¿no? Basadas en lo que les gusta más, ¿no? En sus intereses. En cambio, los más jóvenes estarían más dispuestos que las personas de rangos de edad más altos de utilizar chatbots de inteligencia artificial que te respondan preguntas sobre el contenido de una noticia, ¿no? Este tipo quizá más novedoso de personalización. Pues los jóvenes prefieren esto antes que las personas más mayores. También es verdad que hay que destacar que un 25% de los encuestados dicen que no están interesados en ninguna de las opciones de personalización, ¿no? Que es un porcentaje relevante. Y también me parece significativo que un 15% dicen que no saben si les interesa, ¿no? Algo que creo que hay cierto desconocimiento, que hay que ver un poco esto con cautela, es algo novedoso, hay que formar a los ciudadanos para que sean capaces también de decidir si algo les puede interesar o no les puede interesar. Y en este aspecto, además, si bajamos un poco más al detalle, vemos que hay diferencias entre, se percibe cierta brecha generacional, ¿no? Las personas mayores dicen no sé o no me interesa ninguna de estas opciones en mayor medida que, sobre todo, menores de 35 años, ¿no? Se ve ahí un poquito la diferencia. Y también las personas con un nivel de ingresos o de educación menor, pues ese desconocimiento o ese no sé aumenta. Entonces yo creo que ahí merece la pena un poco señalar esto para repetir esa necesidad de formación mediática, digital, que evitará que estos sectores pues, queden desplazados del uso de estas nuevas herramientas que
tan importantes parece que van a llegar a ser, ¿no? A partir de ahora. Muy esclarecedor, porque siempre encontrar patrones, tendencias, da pistas para abrir otras perspectivas de la realidad. Eso ya queda en otras manos. Roncesvalles Laviano, María Fernanda Novoa, muchas gracias por habernoslo explicado. Muchas gracias, Eva. Gracias a ti. Y el informe completo, ya lo sabéis, está disponible en www.digitalnewsreport.es. En el siguiente episodio lo que haremos es analizar los modelos de suscripción y la disposición a pagar por las noticias.